Bien, buenos días, señoras, señores concejales, personal del público que asisten hoy también a este pleno navideño y a los telespectadores y oyentes de Canal Queen Radio y telespectadores de Canal Queen Televisión. En primer lugar, excusa la ausencia de dos portavoces, la del portavoz del Grupo Izquierda Unida, Micaela Guzmán, y la portavoz del Grupo Socialista, Inmaculada Huera, ambas por motivo de salud. Así que esperamos y deseamos una pronta recuperación, porque las fechas que vienen no se puede estar muy malo, hay que estar en plenas condiciones. Así que excusamos su ausencia en el día de hoy y le deseamos una pronta recuperación. Comenzamos con el punto número 0 del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión que plantear al acta? Ninguna, se aprueba. Pasamos entonces al punto número 1, que es cesión en precario de un local a la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Coín. Señor secretario, tiene usted la palabra para lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de 14 de diciembre de 2017, acordó por unanimidad informar favorablemente la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Conocida la petición de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores para la cesión gratuita del uso de un local de titularidad municipal para la realización de sus actividades. Considerando que el Ayuntamiento puso en su día a disposición de la Hermandad un solar en la UE 18 del Plan General, solar que con posterioridad y con el previo acuerdo del Cabildo fue destinado a la ampliación de una zona de aparcamientos existente en la citada unidad de ejecución, considerando que la Hermandad ha manifestado su deseo de disponer de un local en el remodelado edificio Carazón y Hoyo y que en el expediente consta acreditado que cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza reguladora para poder ser beneficiaria de la cesión, atendido que la citada asociación no tiene afán de lucro y la actividad que desarrolla puede redundar en beneficio de los intereses locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ceder gratuitamente a la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores el uso de un local ubicado en la planta baja del remodelado edificio Carazón y Hoyo, con una superficie útil de 113,72 metros cuadrados, para ejercer las actividades propias de la asociación en sustitución de la parcela situada en la UE 18. Segundo, la cesión es a precario, motivada por el interés público que la actividad de la asociación comporta. Tercero, facultad al señor alcalde presidente para cuantas actuaciones resulten procedentes al buen fin de lo acordado. Señora Urbaneja, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Buenos días también a las hermanas de la Hermandad de la Virgen de los Dolores que nos acompañan esta mañana en esta que es también su casa, porque es la casa de todos los coineños. Tramitado el correspondiente expediente, hoy venimos a traer para su aprobación en pleno la cesión de un local en el antiguo Hoyo de Carazoni a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Por hacer un poco de memoria, recordaremos que en pleno de 28 de marzo de 2005 ya se acordó adjudicar un solar de 388 metros cuadrados en la UE 18 junto a la actual sede de la Peña de los Romeros de Miravalle. Y al no haberse llegado a construir la edificación tan necesaria para la hermandad por diversas razones, en diciembre de 2014 un cabildo aprueba renunciar a la parcela a cambio de un local que se situaría, y de hecho ya se sitúa, en la planta baja del edificio Hoyo Carazoni. A partir de ese momento, el Ayuntamiento dispone del solar que cede al supermercado Lidl, por lo que percibimos un canon. A punto de concluir las obras en el antiguo ayuntamiento, en el antiguo edificio del Hoyo Carazoni, ha llegado el momento de materializar la cesión del local conforme se acordó, que tiene las características que obran en el expediente, donde aparecen unos planos y las medidas. Y son dos salones en el ala izquierda del edificio, según se entra, con entrada independizada del resto del edificio, y una superficie de unos 114 metros cuadrados aproximadamente. Se cede en precario y con las condiciones que este régimen conlleva y para el uso propio de las necesidades de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores.
Están más que sobradamente justificadas las razones para esta sesión, porque la hermandad, que está fundada por mujeres el 4 de abril de 1991, cuenta actualmente con 165 hermanas de cuota y 45 que no contribuyen con cuota, pero entre los que se hallan también algunos hombres. Fundamentalmente participa en la vida social y cultural de nuestra localidad, organiza sus actos religiosos, que son múltiples a lo largo del año, y practica y fomenta el culto de la devoción mariana. Organizan también jornadas de convivencia y mantienen una estrecha relación con el resto de hermandades y cofradías y participan, sobre todo, procesionando a su sagrada imagen en Semana Santa, el jueves y el Viernes Santo. Son defensoras del patrimonio y han llevado a cabo una actuación que es muy de reconocer, que es la magnífica restauración de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es una gran joya de nuestra imaginería, una gran joya de nuestro patrimonio, talla en madera del siglo XVIII y que viene a engrandecer nuestro patrimonio, valga la redundancia, y el BIC en el que se sitúa y en donde recibe culto, que es la iglesia de San Juan. Además, la hermandad organiza, previo a la Semana Santa, el pregón infantil junto a las concejalías de Cultura y Educación, participa en ferias, organiza el mercadillo navideño, cuya recaudación íntegra la destinan cada año a obra social y a ayuda a las familias necesitadas de Coín. Y para todo ello, la hermandad necesita un lugar donde albergar el trono y enseres de gran valor patrimonial, de gran valor artístico, de gran tradición y de gran valor cultural y también, ¿por qué no?, sentimental. Y por todo ello consideramos que es más que justificado en este expediente, están más que justificados en este expediente las razones para otorgar el local referido a la hermandad, y esperamos el acuerdo unánime y la aprobación de todos los miembros de esta corporación, porque entendemos que es uno de los momentos en donde debe existir unión y, sobre todo, el reconocimiento a colectivos de tantísima trascendencia y que tan notorio, tan notable y una actividad tan loable realizan en nuestra localidad. Nada más. Gracias. Bien. Señora Macías. Sí, buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues disculpar la ausencia de mi compañera Micaela. Solo quería decir que nuestro voto iba a ser finalmente en contra, pero no porque se le dé a la hermandad un local u otro, en eso estamos a favor, sino, bueno, aunque personalmente pensamos que dicho local a lo mejor no era el más idóneo, porque en un edificio de uso múltiple y para múltiples asociaciones, quizás que lo utilice en parte como almacén para guardar pues enseres o tronos, no es el más adecuado. Pero bueno, esa es nuestra opinión personal, que puede diferir de la del equipo de gobierno. Quizá pensamos que una nave más grande pues sería más adecuado. Pero íbamos a votar en contra por la forma, porque pensamos que acercarse al alcalde o a cualquier otro en un despacho no es quizá una forma transparente de solicitar nada. Sin embargo, nos alegramos de que vayamos viendo un atisbo de querer cumplir con el reglamento de cesiones de locales y que, siguiendo nuestra indicación, se haya presentado una petición formal por escrito, por lo que finalmente nosotros también vamos a votar a favor. Gracias. Señor Rojas. Bueno, pues buenos días a los compañeros y compañeras de corporación, a los vecinos que nos siguen a través de Canal Coín Radio y Televisión y a las hermanas de la Santísima Virgen de los Dolores, pues que también nos acompañan esta mañana. Como ya se ha dicho, nosotros entendemos que aquí además hay una situación muy particular, y es que ya en marzo de 2005 este Pleno aprobó por unanimidad la adjudicación de una parcela a la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Por tanto, no entendemos el argumento de que, bueno, pues es un colectivo que se acerca a uno de los concejales, sino que aquí ya hay un acuerdo de Pleno. El Pleno aprobó en 2005 adjudicar una parcela. Fue unánime la voluntad de los partidos políticos en aquel momento con este colectivo, con que esta hermandad tuviese su propio espacio, un local propio. Posteriormente, dadas las dificultades económicas, la crisis, ese proyecto no ha podido ser ejecutado y renunciaron a la parcela adjudicada y, bueno, pues se ha planteado su ubicación en el hoyo de Carazoni.
por lo que, estando este grupo de acuerdo como está con el uso asociativo del hoyo de Carazoni, estando de acuerdo también este grupo con la cesión de un espacio a la Hermandad de la Virgen de los Dolores, pues así ya se hizo en 2005, y evidentemente teniendo en cuenta el número de hermanos de esta hermandad, las características del colectivo, la necesidad de guardar sus enseres, que lo suyo es que estén en un lugar adecuado, pues como puede ser este local, porque tal y como se nos ha trasladado en los planos, pues tiene su sitio acotado. Por todo ello, nosotros sí que entendemos que esta sección está justificada, que es oportuna y que, por tanto, votaremos a favor. Bien, gracias. Señor Arjona. Buenos días a todos y a todas, y buenos días también a las hermanas de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Bueno, nosotros en la comisión informativa ya votamos a favor y vamos a seguir manteniendo el voto, porque consideramos que la hermandad esta se le adjudicó, como ya se ha dicho en dos ocasiones en este pleno, en el 2005, un local a los cuales pues la hermandad, por los motivos económicos, pues renunciaron, y ahora lo que estamos haciendo es adjudicándole de nuevo un local en una zona donde a ellos le parece bien, es decir, le gusta la zona y la modalidad del local, con techos altos para que quepan los tronos, los enseres. También consideramos que esta hermandad cumple todos los requisitos que establece la ordenanza regulatoria para esta sección, ya que no tiene afán de lucro, sino lo que realiza es una actividad en beneficio del interés social. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable para la sección a la hermandad. Muy bien, gracias. Señor Piz. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a los asistentes y a todos los oyentes y videntes de Canal Coin Televisión y Radio, y compañeros y compañeras. Bueno, yo voy a ser breve. Yo creo que ya se nos informó ampliamente en la comisión informativa. Este acuerdo está tomado entre lo que son los cooperantes de la hermandad y el ayuntamiento, con lo cual yo creo que por parte de los políticos no tenemos que poner, de la oposición no tenemos que poner más piedras en el camino, digamos, con lo cual nuestro voto ha sido y será a favor. Gracias. Bien. Señora Urbaneja. Gracias. Bueno, para cerrar, agradecer a todos el apoyo, pero solo recordar que existe una ordenanza reguladora de cesión de usos y locales municipales a las asociaciones, publicada en el Boletín 229, suplemento número 1, de 28 de noviembre de 2012, que trajo para su aprobación a este pleno este grupo municipal, y que desde entonces no se ha cedido, no se ha otorgado y no se ha considerado oportuno hacer ninguna concesión a ningún local que no haya cumplido estrictamente con las condiciones que se exigen en el reglamento. Por lo tanto, agradecemos la participación. Recordamos que esta es la vía, la de la solicitud. El reglamento está publicado en la página web del Ayuntamiento, en la primera página a la derecha, en ordenanzas de carácter no económico, y que, por tanto, cualquiera puede consultar y verificar que el proceso se ha hecho escrupulosamente, se ha seguido escrupulosamente, y, desde luego, nadie en Coín, por lo menos actualmente, obtiene la cesión de un local por acercarse a un alcalde o a un concejal y pedírselo sin más, sino que se exigen una serie de requisitos y una serie de puntos que han de cumplir cada una de las asociaciones para poder optar a este tipo de cesiones. Nada más, gracias. Bien, pasamos entonces a la votación. Voto a favor. Unanimidad de todos los grupos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del día, que son las mociones de los grupos políticos, comenzando con la presentada en primer lugar en el registro de entrada al Ayuntamiento, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, cuyo título es Puesta en marcha de los grupos de desarrollo rural. Su portavoz tiene la palabra. Bueno, en primer lugar quería decir que se nos ha informado de que ya se ha publicado en Boja la resolución para la concesión de las ayudas con fecha de 29 de noviembre, por lo que queremos cambiar la parte dispositiva de la moción.
quedaría que el Ayuntamiento de Coín inste a la Junta de Andalucía a mejorar en formas y acelerar las líneas de financiación de los grupos de desarrollo rural de Andalucía para que estos puedan continuar ejerciendo su importante función. De acuerdo, pues tomamos nota que se cambie la parte dispositiva en los términos expresados. Paso a leer la moción. Los grupos de desarrollo rural son entidades sin ánimo de lucro que gestionan fondos públicos de la Unión Europea a través del Fondo FEDER y del Gobierno andaluz para apoyar iniciativas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural andaluz. Sin embargo, siguen sufriendo la parálisis de la Junta de Andalucía en la puesta en marcha de las medidas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. La gestión del anterior Programa de Desarrollo Rural ya supuso un grave quebranto en estas estructuras participativas. Varios grupos de desarrollo rural tuvieron que cerrar sus puertas incluso antes de la finalización del propio programa. Otros tuvieron que despedir a gran parte del personal técnico y administrativo durante los últimos años de la gestión del mismo. Muchos fueron los que tuvieron que acudir a los tribunales interponiendo demandas contra la propia Junta de Andalucía. Consecuencia de todo esto, los grupos de desarrollo rural de Andalucía arrastran importantes mermas en sus capacidades técnicas y financieras, lo que les ha puesto en peores condiciones de cara a abordar la puesta en marcha del nuevo Programa de Desarrollo Rural. La convocatoria para el diseño de las estrategias de desarrollo rural realizada a principios de 2016, punto de partida para que los territorios rurales fueran los beneficiarios de las nuevas medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, ya marcaba unos plazos especialmente ajustados que hacían difícil lograr una participación de la población real y efectiva. No obstante, a pesar de las dificultades de tiempo y especialmente a pesar de las dificultades financieras, los gastos derivados de esa actividad frenética de los GDR durante la segunda mitad del año 2016 tuvieron que ser adelantados por los propios GDR acudiendo a préstamos bancarios. La mayor parte de los grupos de desarrollo rural de Andalucía cumplieron y presentaron sus estrategias en tiempo y forma. Durante este año 2017, la actividad de los grupos de desarrollo rural de Andalucía se ha centrado en ajustar y reajustar repetidamente el contenido de las estrategias presentadas ante los diferentes requerimientos realizados por la Junta de Andalucía. Esta situación ha supuesto una inacción de los mismos en los territorios rurales, puesto que su actividad ha estado centrada más en atender cuestiones de tipo administrativo que en ejecutar las estrategias presentadas. Durante todo este tiempo han dejado de actuar como verdaderos instrumentos vertebradores y dinamizadores de las políticas de desarrollo rural. Solo el compromiso de las asambleas de socios y socias de los GDR, de sus juntas directivas y de su gerencia y personal técnico-administrativo ha salvado esta grave situación, sumándole a esto la falta de financiación que de nuevo ha supuesto el cierre técnico de algunos grupos de desarrollo rural y o el endeudamiento sin sentido de los mismos. Estamos finalizando el año 2017 y la promesa del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de puesta en marcha de la línea de financiación gestionada por los GDR sigue sin ser una realidad. Son muchas las iniciativas empresariales y los proyectos sociales, ambientales, las que están esperando que se abra esta ventanilla de ayudas de financiación europea para su puesta en marcha, que sin los anticipos de la Junta de Andalucía que permitan amortiguar el desfase entre los gastos y el cobro de las subvenciones correspondientes, tendrán que acudir de nuevo a financiación externa y aumentar su endeudamiento. Para disminuir el impacto que la financiación bancaria tiene en las arcas de estas entidades sin ánimo de lucro, son muchos los GDR los que ya han puesto en marcha sistemas de cuotas extraordinarias que permitan disponer de un fondo de maniobra para amortiguar este grave quebranto económico. De nuevo, son las administraciones locales, los ayuntamientos, como actores clave del medio rural, los que están acudiendo a las llamadas de las juntas directivas de los GDR para que aumenten su contribución económica y actúen como prefinanciadores de sus gastos. Este compromiso de local con las políticas de desarrollo rural dista mucho de la voluntad de la Junta de Andalucía, cuyo sistema de financiación puesto en marcha, como ya ocurriera con los cursos de formación para el empleo, el programa de escuela-taller, más que ser una garantía para la ejecución de estas políticas tan necesarias para nuestra tierra, es un freno para su desarrollo. Por todo esto, solicitamos que el Ayuntamiento de Coín inste a la Junta de Andalucía a mejorar en formas y acelerar las líneas de financiación de los grupos de desarrollo rural de Andalucía, para que estos puedan continuar ejerciendo su importante función. Ejemplos claros de esta problemática es el GDR, por ejemplo, de Ronda,
en el que el impago de la Junta conllevó al impago a trabajadores y a una serie de deudas hasta que finalmente se ha tenido que llegar a su cierre definitivo, con los consecuentes despidos y la pérdida del motor impulsor de muchos proyectos de desarrollo en la comarca rondeña. O el GDR del Guadalhorce, que es el que nos afecta a nuestra comarca, que también ha pasado y está pasando momentos achuchados. Sabemos que esta semana se han reunido en nuestro municipio con el alcalde para explicar las ayudas dentro del programa 2014-2020, que esperamos que lleguen y se puedan llevar a cabo proyectos tan importantes para la puesta en valor de lo rural y de nuestros recursos agrícolas. Sigo en la segunda intervención. Muy bien. Turno de intervención, señor Rojas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues tal y como ya ha manifestado, hace apenas unas semanas la orden de 23 de noviembre de 2017 aprueba las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en la Estrategia de Desarrollo Rural. Desde el 30 de noviembre y, en principio, por un plazo inicial de 2 meses, se pueden presentar solicitudes a unos incentivos dotados de un total de 180 millones en todo el marco. Según hemos podido saber, a fecha 13 de diciembre, se nos informa que ya se han abonado 5 millones de euros correspondientes a ayudas preparatorias de los grupos de desarrollo rural y que también se han convocado subvenciones por valor de 48,6 millones para gastos de explotación y animación de los grupos de desarrollo rural y 72 millones para la ejecución de estrategias de desarrollo. Con estas ayudas, mientras que el reglamento establece una dedicación del 5%, en el programa de desarrollo rural andaluz se invierte un 12%. Y ya digo, se prevén tanto ayudas preparatorias, que son necesarias pues, para poner en marcha los programas de los EDR, como ayuda a gastos de explotación y animación y ayudas a la ejecución de estrategias de desarrollo. Evidentemente nos hubiese gustado que se hubiesen realizado antes, pero muchas veces bueno, pues el trabajo administrativo no depende tampoco de los políticos. No fue hasta el 26 de abril de este año cuando se hizo pública la relación de Grupo de Desarrollo Rural 2014-2020, una vez que por los técnicos que se hizo el trabajo administrativo de selección de la totalidad de estrategias de desarrollo local, y no fue hasta mayo de 2017 cuando se fueron formalizando los convenios de colaboración entre la Dirección General y cada uno de los grupos de desarrollo rural. Todo esto, evidentemente, ha ido retrasando pues esta convocatoria. Nosotros entendemos bueno, pues que una vez que ya está la convocatoria en funcionamiento, la modificación que realiza la portavoz de Izquierda Unida, no tenemos inconveniente en que se ponga sobre la mesa, bueno, porque se intente, en la medida de lo posible, que estas líneas de financiación lleguen en tiempo y forma, pero ya sabemos que, como ocurre en esta casa y como ocurre en todas las administraciones, muchas veces el trabajo técnico y administrativo hace pues, que la voluntad política dependa también de ese trabajo. Bien. Señor González. Buenos días a todos, todas, televidentes y oyentes de Canal COIN Radio y Televisión. Nosotros, haciendo un estudio de la propuesta de Izquierda Unida, vemos que contamos en Andalucía con 49 GDRs y un retraso en el pago, en algunos casos incluso señala DAJA de 2 años, la demora de esos pagos. Muchos de estos GDRs, como bien dice la moción, han tenido que financiarse por temas con activos bancarios, cosa que entendemos que no es el mejor método ni para lo que estaban pensados estos grupos de desarrollo. Es un elemento vertebrador y podemos verlo y la gran e importante función que realizan, como en el centro de COIN lo vemos a través de unas placas que están colocadas en el mismo centro, como puede ser la Plaza Santa María, entre otros sitios, y por tanto entendemos muy acertada la moción. Nos alegramos de que se recoja en el boletín ya esa financiación que ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista. La moción vemos que la han adecuado y, por tanto, vamos a votar a favor porque entendemos que el GDR beneficia al pueblo de COIN en gran medida y es un elemento muy importante en el desarrollo de nuestro municipio y de los colindantes. Gracias. Señor Pisnet. Bien, efectivamente es una moción oportuna desde el punto de vista de pedir que se acelere y se intensifiquen los esfuerzos para hacer llegar cuanto antes la financiación a los grupos de desarrollo rural, en primer lugar, para su mantenimiento y para que a su vez puedan desarrollar
la actividad que tienen encomendada de difundir por todo el territorio rural todas esas ayudas y todas esas inversiones que va a beneficiar a los productores y a los empresarios de dicha ámbito rural. Debemos recordar que el GDR Valle de Guadalhorce se lo componen 7 municipios: Almojía, Valle de Alagí, Alaunil Grande, Carta, Málaga, Pizarra y Coín, que estamos unidos en esa estrategia de recaudar fondos o de obtener fondos para el desarrollo rural de las zonas en el ámbito en el que se desarrolla, y que efectivamente el programa 2014-2020 llega con muchísimo retraso. Naturalmente, ese retraso se puede ver a múltiples motivos, pero lo cierto y verdad es que estamos a final del año 17 y ahora es cuando se va a poner en marcha. Por lo tanto, yo creo que es muy oportuno pedirle a la Junta celeridad en la transmisión de esos fondos y en la puesta en marcha de una manera formal y seria esas líneas de ayuda, que se van a dividir en 4. Hay una para las administraciones locales, donde se va a financiar hasta el 90% de la inversión, y otras 3 líneas dirigidas a pymes no agrarias o a empresas del sector agroalimentario o a empresas dedicadas al sector turístico en el Valle de Guadalhorce, donde la financiación alcanzará como máximo el 50%. Una de las novedades que se plantea es que el sistema de acceder a esas ayudas ahora va a ser por concurrencia competitiva. Es decir, que si hay un montante total de X euros, pues competirán todos los proyectos que concurran a esa convocatoria, y puede darse el caso, si son muchos los proyectos presentados, que algunos se queden fuera y no se puedan financiar. Antes el método era distinto. La Junta Directiva y la Asamblea General del GDR pues valoraba cada uno de los proyectos presentados por los inversores, por los agricultores, los empresarios, y uno recibía el 22%, otro el 31%, otro el 35%, otro el 19%, pero la verdad es que todos recibían algún tipo de ayuda. Ahora se ha cambiado la dinámica. Y luego se ha cambiado también un poco la dinámica, según nos explica el gerente del GDR, en cuanto a la competencia que el grupo tiene. Va a perder competencia en favor de la Junta a la hora de poder decidir qué proyectos son financiables o no. Y luego, pues el problema que conlleva todas estas cosas, pues lo de siempre, que la inversión inicial la tiene que hacer el empresario o productor, y una vez justificada la inversión y justificado toda la tramitación administrativa, pues recibirá los fondos cuando a ello haya lugar, ¿no? Por lo tanto, le exige al empresario o al promotor un desembolso inicial que recuperará naturalmente con el paso del tiempo, pero que le exige ese esfuerzo. Quiero recordar también que los grupos de desarrollo rural estaban abocados, de hecho algunos han desaparecido por falta de capacidad para mantenerse, la subsistencia de los grupos estaba en peligro, y hemos tenido que acudir los ayuntamientos al rescate de los grupos con las aportaciones que hicimos el año pasado, donde se acordó en una Junta Directiva, en la Asamblea General, aportar 1 euro por habitante, de tal suerte que Coín aportó por encima de los 21.500 euros para mantener y permitir que el Grupo de Desarrollo Rural Valle de Guadalhorce no se extinguiera o no desapareciera. También tenemos constancia de que están teniendo dificultades de carácter económico y que están restringiendo de manera exponencial los gastos con el fin de poder llegar con esas cantidades al mantenimiento del grupo. En definitiva, yo creo que es importante, aunque también se nos dice que puede que haya una reformulación en enero de todas estas ayudas, de todas estas normativas, pero hasta este momento la noticia que tenemos es que hasta el 29 de enero del año 2018 tenemos de plazo para presentar los proyectos, hasta el 29 de enero del año 2018. Por lo tanto, ya estamos trabajando por parte del Ayuntamiento en el proyecto que es de la entidad local, y se le ha explicado a todos los productores y agricultores y a todos los empresarios pues estos detalles para que se pongan a trabajar cuanto antes para poder obtener esa línea de financiación para los proyectos que tienen a bien llevar a cabo. Por lo tanto, vemos oportuno el cambio de la petición en la moción y el Grupo Popular va a apoyar la misma. Señora Macías, ¿tiene usted la palabra? Sí, que es cierto que el trabajo técnico es muy complicado, pero no se entiende que estas partidas se pongan en marcha el 29 de noviembre. Es deber de la Junta, si de verdad quiere apostar por el desarrollo en el medio rural, tener un fondo destinado a cubrir las partidas iniciales de los GDR para iniciar sus medidas y actividades, puesto que hasta que estas actividades no están justificadas no se mandan los fondos europeos FEDER. Pero ¿cómo se pagan a esos trabajadores que organizan y ponen en funcionamiento cada una de las iniciativas? ¿Cómo se hacen los pagos iniciales a las empresas? Si la Junta diese fondos en tiempo y forma, estos grupos, tal y como se denuncia, no tendrían que recurrir a préstamos bancarios o ayuntamientos para poder financiarse.
Un retraso o bloqueo de los pagos en los que se ha acusado son en las irregularidades en las que han incurrido algunos GDR. Pero un organismo público como la Junta de Andalucía debe controlar de forma exhaustiva las ayudas o concesiones que realiza desde el minuto 1 que esas ayudas salen de las arcas de la Junta, para asegurar la mayor transparencia posible. Y lo que no es justificable es la actitud lasa que ha mantenido en sus ayudas y subvenciones tanto a GDR como a otros proyectos como los cursos de formación, etcétera, durante años. Y es cuando a nivel europeo se ha denunciado algunas irregularidades, la Junta comienza a hacer su trabajo como organismo público regulador, pero no midiendo las consecuencias, sino con la congelación agresiva de todas las ayudas a todos los grupos de desarrollo rural, ahogándolo de tal forma que han llegado a la situación que denunciamos hoy día. Claro que algunos GDR habrán gestionado peor sus recursos y está en los organismos reguladores estar alerta para detectar las irregularidades y ponerles freno. Pero congelar las partidas es como si el Gobierno central congelase las partidas presupuestarias correspondientes a la Junta de Andalucía por su mala gestión, que hay ejemplos. Lamentablemente, las consecuencias del absoluto descuido de sus deberes y compromisos más elementales por parte de la Junta la pagan las pequeñas empresas, las organizaciones sociales y las miles de personas desempleadas o precarizadas que necesitan un Gobierno que apueste con hechos por el campo andaluz y sus formidables posibilidades de generar condiciones de vida y de trabajo dignas. De todas formas, gracias a todos por el apoyo. ¿Algún turno de palabra más, señor Rojas? Bueno, pues por nuestra parte, evidentemente, tal y como se ha manifestado, muchos de estos cambios en la convocatoria pues vienen impuestas por la Unión Europea, precisamente, pues como se ha manifestado, por algunas irregularidades en algunos grupos de desarrollo rural. La congelación no ha sido caprichosa, sino que es por imposición hasta que todo esto se ha regularizado. Precisamente dentro de las convocatorias que se han realizado actualmente, una de ellas viene a paliar en parte ese problema que se encontraba de inversión inicial, de puesta en marcha del dinero inicialmente y después se revertía por parte de la Administración. Una de las líneas, precisamente, ayudas pues, preparatorias de los proyectos que se lleven a cabo. En total, como ya he dicho, son 180 millones los que se prevén en todo el marco y para la convocatoria específica que se ha abierto, en Málaga hay previsto para este año 7.873.000 euros y en el caso del Guadalhorce son 814.496 euros. Efectivamente, tal y como se ha comentado, inicialmente el plazo es de 2 meses para esta convocatoria y tal y como me ha manifestado el alcalde, que le han hecho llegar desde el GDR, posteriormente puede que haya un cambio. Según la convocatoria, una vez que pase este plazo de 2 meses, habrá un nuevo plazo de 3 meses por si alguno de los proyectos no agota estas cuantías, pues poder presentar un nuevo plazo de solicitudes. Nada más. Bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Macías, ¿tiene usted la palabra para cerrar? Nada, pasamos directamente a la votación. Entonces, ¿voto a favor de la moción? Unanimidad, muchas gracias. Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su título es Bono Social Eléctrico. Su portavoz tiene la palabra. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sacó el Real Decreto 897 de 2017 del 6 de octubre por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Esta norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en las que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo. Según este Real Decreto, obtendrán descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de vulnerable y del 40% si se considera vulnerable severa. Esta se mide en función de la renta anual en relación al IPREM, junto a otras circunstancias como familias numerosas o familias compuestas por pensionistas. La auténtica genialidad del Ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales,
consiste en que se evitará el corte de suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales abonan la factura. El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el Ministerio. Un primer cálculo de hogares potencialmente que podrían beneficiarse de esta medida prevé la condición de vulnerabilidad severa para 900.000 familias. Las eléctricas informarán a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si estos abonan el 50% de la factura no se cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los servicios sociales, que ya atienden a más de 8 millones de personas al año. Algunas de las consecuencias serán claras, según señala la propia Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto, el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto. Los planes generales del Estado de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales, la inclusión, con unos 100 millones de euros. Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre un potencial gasto anual no previsto de 300 millones no es ninguna tontería. La condición de vulnerabilidad severa, condición para la suspensión del corte de suministro, se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la vigilancia del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno y, además, el mecanismo de gestión propuesto, pendiente de más desarrollo, puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos. Es muy parcial en su protección. ¿Y el gas? ¿No podemos cortar la luz, pero sí el gas? Se discriminan positivamente algunas circunstancias, las familias numerosas con independencia de sus ingresos, mientras que otras, muchas más castigadas actualmente, como la monoparentalidad o la soledad, no son tenidas en cuenta. Se incrementará el consumo energético de algunos hogares al máximo establecido. Sobre esto ya hay estudios, al no consensuarse con los servicios sociales la necesidad en cada caso. Si tengo calefacción no eléctrica, como gas, petróleo, y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar, adquiriré, como sea, calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética. Las comercializadoras y el Ministerio se quitan la responsabilidad y la culpa de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones. Por todos estos motivos, proponemos instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean financiados por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. Se trata de que los 300 millones de costo de este proyecto no sean abonados por las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales. Instar a este Ministerio a que se redefina con criterios sociales la condición de vulnerabilidad de las familias, incluyendo procesos de exclusión no contemplada como la de monoparentalidad o personas solas. Que se incluya en el bono social otras energías que también son susceptibles de corte para los hogares vulnerables como el gas. Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales con el fin de que éste parte de una visión de cobertura social plena, en lugar de una visión puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas. Y enviar esta moción a la FAM, a la FEM y al propio Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Este Real Decreto de octubre de 2017 viene a mejorar la Ley de 2009 del sector eléctrico cuando entró en vigor el bono social, pero en nuestra opinión se queda con unas deficiencias y excesos en otras ocasiones que aún no se han subsanado a pesar de las recomendaciones expresadas desde diferentes sectores antes de su aprobación definitiva. Para que quede claro, en España hay un 28% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Son estas personas las que más ayuda necesitan. El Real Decreto establece que los consumidores vulnerables severos que dejen de pagar sus facturas pueden recurrir a los servicios sociales para que estos financien la mitad del coste de la misma al precio voluntario para el pequeño consumidor, sin descuento, mientras que el otro 50% del recibo lo asume la comercializadora que da el servicio. Desde los servicios sociales se ven tres claros fallos en este bono eléctrico. En primer lugar,
Es un incentivo para que en ciertas ocasiones se deje de pagar la factura sabiendo que detrás vamos a tener a la Administración pública para salir a nuestro rescate frente a las compañías eléctricas. Es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en pago, pero para algunas las opciones serán pagar cada mes la factura de la luz con un 40% de descuento o no pagar nada y que lo asuman los servicios sociales. En segundo lugar, va a cargar a estos servicios asistenciales autonómicos y locales ya de por sí sobrecargados con una responsabilidad tanto ejecutiva como económica a la que no pueden hacer frente. Y, en tercer lugar, aunque el Real Decreto señala que las administraciones públicas no estarán obligadas a financiar el bono social ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de los consumidores en riesgo de exclusión social, el no hacerlo supone dejarlos fuera del supuesto de suministro esencial. Es decir, la comercializadora eléctrica podrá ejecutar el corte de luz. Se dice que a los consumidores en riesgo de exclusión social no se les puede cortar la luz, pero lo que no se añade es que esto es así siempre y cuando los servicios sociales costen la mitad de la factura de quien impaga. Sigo en la siguiente intervención. Muy bien. ¿Turno de intervenciones? Señor González. Sí, gracias, alcalde. El Grupo Andalucista ya presentó a principios de este año una moción muy relacionada respecto a la pobreza energética, que no salió adelante porque, según los dos grupos políticos mayoritarios en el Congreso, existía un pacto no escrito, un pacto verbal, sobre que se iba a llegar a un acuerdo respecto al tema de la energía respecto a los hogares más desfavorecidos. Esto es fruto de la precipitación. Este decreto es un fruto de la precipitación. De hecho, ahora se centra el debate por uno de esos grupos respecto a qué se entiende por más vulnerable o vulnerabilidad severa, no está bien definido en el decreto. Tenemos que el decreto, incluso para nuestro punto de vista del Grupo Andalucista, lo más grave es que entendemos que se involucra en competencia o en la autonomía local incluso, dado que le echa la patata caliente a los servicios sociales de cada localidad. Entendemos que esto es fruto también de las puertas giratorias, de esos favores que han hecho ciertos políticos y que ahora hay que pagarlo, ¿no? Los lobbies de presión, que son las eléctricas, pues tienen esa mano, por decirlo así, respecto a las normativas que se les va aplicando. Estamos de acuerdo en términos generales con la moción presentada. Más que la derogación, sí que sería por lo menos la suspensión cautelar de dicho decreto hasta que no se estudie concienzudamente sobre cómo aplicar y qué va a influir respecto económicamente este decreto, ya que si por lo que sea una de las familias se encuentra en esa exclusión, en esa vulnerabilidad o severa y no va a servicios sociales, pues se le va a cortar la luz, porque si no va, hay personas porque por motivos personales no piden ayuda o por otros motivos, por motivos de salud, no pueden pedirla, pues esto no lo recoge. Por tanto, entendemos que estamos en líneas generales de acuerdo con esta moción. Como decimos, fruto de la precipitación de las eléctricas y de la subida de la luz considerable que tenemos todos los años y que ahora, a principio de año, va a suponer en torno a un 10% de la factura subida otra vez, lo cual entendemos increíble, pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que presionar. Señora Puertas. Buenos días, gracias. Bueno, nosotros con este Real Decreto que nos surgen dudas que no se deberían plantear si desde el primer momento este Real Decreto se hubiese redactado contando con el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Se debe reforzar el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado. Pues no extendiendo demasiado, nos vamos a centrar en los puntos que solicitáis. Con respecto al primer punto, opinamos igual que el Partido Andalucista, no derogarlo, sino modificarlo. No se puede permitir que esos 300 millones de gastos anuales sean abonados por las administraciones territoriales y más cuando en los presupuestos generales del Estado de este año no se contemplaban. ¿De dónde van a sacar ese dinero el Ayuntamiento y las comunidades? Se debe incluir en los presupuestos generales una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable.
Esta partida presupuestaria se repartiría entre las comunidades autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con respecto al segundo punto, se hace necesario reformar el decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Con respecto al tercer punto, aprobar mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una norma que impida el corte de suministro de gas a los consumidores vulnerables. Respecto al punto 4, lo más razonable sería que este decreto se modifique con la colaboración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, ya que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha puesto de manifiesto que este decreto posee lagunas y efectos no deseados. Y con el último punto también estamos de acuerdo en que esta moción sea enviada a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al propio Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Señor Santos. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, cuando me empecé a leer la moción, al principio me quedé un poco extrañado de lo que comentaba y a raíz de la misma pues me cogí el Real Decreto 897/2017, me cogí también la Orden ETU /943/2017 que va relacionado con lo mismo, el Real Decreto Ley 7/2016 porque regula el mecanismo de financiación del coste del bono social que también está relacionado con el mismo tema. Y una vez que me leí estos tres decretos, estas tres publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, ya me cambió totalmente la percepción de toda y cada una de las cosas que viene aquí relacionadas en esta moción. Creo que está plagada de imprecisiones y de algunas cosas incluso que no son ciertas y después, por otro lado, también demuestra un gran desconocimiento del funcionamiento de los servicios sociales de los ayuntamientos. Y lo digo con conocimiento de causa porque esto lo he estado viendo con la jefa del servicio de este ayuntamiento, de servicios sociales, y bueno, me dice que realmente en la práctica esto no es así como se viene comentando en esta moción. Me imagino que esto será una moción que hace Izquierda Unida a nivel nacional, que se presenta en todos los ayuntamientos y bueno, seguramente pues la persona que lo ha hecho pues no está muy al día en conocimiento de cómo funcionan los ayuntamientos. Seguramente a nivel del Estado sí, pero a nivel de ayuntamientos pues no lo tiene muy claro. En definitiva, este decreto lo único que hace es regular varias situaciones de lo que es el consumidor de energía eléctrica. Por eso, cuando habla de esta moción de gas y de otro tipo de consumo, entendemos que no cabe, porque es que estamos hablando que es el Real Decreto 897/2017, que tiene un nombre muy largo, al final dice de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. No habla ni de gas, ni habla de cualquier otro tipo de energía. Por lo tanto, como es lógico, solo hace referencia a la energía eléctrica. Si tuviéramos que bonificar otro tipo de energía, pues habrá que sacar otro Real Decreto. Por lo tanto, ahí, en uno de los puntos que pone la parte dispositiva, pues entendemos que no cabe esta percepción. Después, por otro lado, el decreto, como he dicho anteriormente, hace referencia a este tipo de consumidores. Está el consumidor vulnerable, que tiene que cumplir unos requisitos máximos de ingresos, o que sea familia numerosa, o que la unidad familiar tenga ingresos como pensionista, o que haya alguna persona con una discapacidad con un grado igual o superior al 33% de discapacidad, o que acredite a alguno de los miembros de la unidad familiar que está en situación de violencia de género, o que sea también víctima del terrorismo. O sea, también no, tiene que cumplir uno de estos requisitos. Nada más por esto ya se le reduce en un 25%, que creemos que es una cantidad bastante importante, la factura de la luz. ¿Podría ser un 70%? Podría ser, pero es que entendemos que un 25% ya es bastante considerable. Después, si además de todo esto, o de una de estas circunstancias, la renta anual es inferior o igual al 50% de los umbrales anteriores, o son familias numerosas que no superan en una vez el IPREM, o son unidades familiares las que son pensionistas y no superan una vez el IPREM, pues se le puede bonificar hasta en un 40% la factura del recibo de la luz. Es decir, estamos hablando de que es una rebaja bastante considerable, estamos hablando de un 40%, es decir, prácticamente la mitad de lo que le corresponde pagar. Después dice aquí que si la eléctrica, que si esto se hace para que la eléctrica gane dinero, si nosotros nos vamos directamente a la exposición de motivos del Real Decreto, en su tercer párrafo dice, de igual modo,
La nueva redacción del citado artículo 45 dispone: el bono social será asumido, es decir, que lo costea, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario, es decir, las compañías eléctricas. Después está el decreto, Real Decreto Ley 7/2016 de 23 de diciembre, por el que regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable. Este Real Decreto lo que viene a decir es el porcentaje que tiene que pagar de este bono social las compañías eléctricas. Dice que, por ejemplo, que Iberdrola clientes tiene que pagar el 21,91% del coste de este bono social. Es decir, de toda esta reducción que van a dejar de pagar todos los consumidores, lo tienen que pagar todas las eléctricas. El 21,91% lo paga Iberdrola. Endesa, el 20%. Endesa Energía S.A., el 16,96%. Es decir, aquí aparecen todas y cada una de ellas. Es decir, ni al Ministerio, ni al Ayuntamiento, ni a las comunidades autónomas le cuesta un euro esta bonificación ni del 45, ni del 25%, ni del 40%. Por lo tanto, de hecho, existen varias comercializadoras que han impugnado este decreto porque es que esto lo van a pagar ellos y no quieren pagarlo. Por eso digo que aparecen varias imprecisiones aquí en la moción y entendemos que no corresponden y no son reales. Y bueno, sigo mi siguiente intervención porque me pasa un poquito. Muchas gracias. Muy bien. Señora Macías. Bueno, en primer lugar, yo también me he leído detenidamente el decreto para poder defenderlo aquí en el Pleno y cada uno lo lee de una forma subjetiva para adecuarlo a sus intereses. Yo no he dicho que todo el Real Decreto esté plagado de errores, es más, he dicho que viene a mejorar el anterior decreto, pero que hay muchas deficiencias. Y tampoco he dicho que los servicios sociales se vaya a tener que hacer cargo ni del 40% ni del 25%. Como usted se ha leído el Real Decreto, sí pone que el corte de suministro eléctrico no se le hará a la familia siempre y cuando los servicios sociales se hagan cargo del 50% de la factura, y eso es un cargo a los servicios sociales. El resto, yo no he dicho que no lo paguen las eléctricas. No solo esas deficiencias claras que he mencionado antes que afectan a los servicios sociales, hay otras también, y es que se apuesta por la competencia de mercado, pero el Real Decreto refleja que solo podrán acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor y al bono social aquellos que tengan contratado un comercializador de referencia, no aquellos que contraten un suministro en libre mercado. Es decir, se le dice a los consumidores: os daremos ayuda, sí, pero solo si contratáis a las grandes empresas eléctricas de siempre. Además, el propio decreto recalca que no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que se atienda eficazmente a los que realmente lo necesiten. Si es así, ¿por qué uno de los requisitos para recibir la condición de consumidor vulnerable es la familia numerosa, 3 hijos, independientemente de la renta que tenga dicha unidad familiar? ¿No sería más lógico aplicar también los criterios de renta a estas unidades familiares? Siguiendo con desigualdades, que no viene registrada en el decreto, ¿se puede establecer el mismo límite de consumo en Málaga que en un pueblo del Pirineo? ¿Le pedimos que alumbren sus hogares o que enciendan sus estufas con los mismos vatios que alguien de Canarias? En definitiva, en nuestra opinión, hay muchos aspectos deficientes que ya se venían reclamando antes de la aprobación definitiva de este Real Decreto y a las que se ha hecho oídos sordos. En nuestra opinión, hemos dicho en muchas ocasiones que las ayudas generalizadas o buscar la gratuidad de los servicios son normas antipedagógicas y paternalistas y que asumir la obligación de pago directo desde la Administración no es un buen camino. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo esto, y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar, por dignidad y no por caridad, que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse, y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital. Y esta cuestión no atañe únicamente a los servicios sociales. Señora Puerta, segunda intervención. No. Señor González, sí. Sí, bueno, haciéndonos eco de lo que dice el concejal, pues ciertamente ha interpretado la norma según su conveniencia, vamos, dado que para aplicar al menos el 50% de reducción, no negamos que sean las eléctricas las que tienen que sufragar el pago. De hecho, han anunciado que van a recurrir el decreto, o sea que
Como decimos, sí que hay que entender, y eso hay que dejar claro, de que este decreto es quizás mejor que el que existía, pero no termina de, por lo menos desde nuestro punto de vista, no termina de arrancar ni solucionar la situación. Como decimos, el considerado consumidor vulnerable no está bien definido. Si no va a servicios sociales la persona que se encuentre como vulnerable severo, no va a beneficiarse de la reducción del 50%, que es el máximo. Respecto a las críticas también que se puede hacer del decreto, hay que decir que los consumidores en mercado libre, o sea que esto tiene bastante complejidad, el consumidor en mercado libre no se va a beneficiar de ninguna reducción, tendría que pasar al mercado regulado de la energía. España es Francia, Portugal, Reino Unido, sí que tienen en consideración la reducción como consumidor vulnerable respecto al gas. España no lo tiene. Es decir, hay una serie de limitaciones del decreto que no se han tenido en cuenta por parte del legislador y por parte del Gobierno de la Nación que vulnera flagrantemente los derechos de las personas que están en exclusión social directamente o en riesgo de exclusión social. Por otra parte, como decimos, este Real Decreto ya ha sido anunciado por varias comunidades autónomas, que va a ser también recurrido, dado que vulnera el principio de autonomía local, que es lo más grave que vemos en este asunto. Y, por último, decir que básicamente, como decimos, un parche que entendemos que la suspensión sería mejor que la derogación, porque dado que si lo derogamos volvemos a cero. Y nosotros vamos a apoyar la moción porque entendemos que es de ley, y esto supone otra vez nuevamente pues un trato de favor a las eléctricas, compensado con esa subida de 10% que va a haber a principios de año. Señor Santos. Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo no he interpretado absolutamente nada. Yo he leído el decreto y, de hecho, lo he leído tal cual, de manera literal. De hecho, está lo subrayado con fluorescente. Pero bueno. En definitiva, los servicios sociales ya están haciendo esos informes a diario. Se están haciendo a diario. Porque, ahora mismo no, o sea, hasta esto no existía este bono social y directamente tienen que pagar el 100% o una mínima reducción, que es lo que había, y cuando ya dejaban de pagar el recibo de la luz y le iban a cortar, pues venían a servicios sociales, se hacía ese informe, sí cumplía con los requisitos y en este caso le pagábamos el 100% del recibo de la luz. No el 50% ni el 30%, no, el 100% del recibo de la luz, porque por eso digo que en todo caso vamos a pagar menos de lo que estábamos pagando ahora, que ahora estamos pagando el 100% y en este caso pagaríamos el 50%. Después, por otro lado, hay una diferencia muy importante en la práctica, por eso decía que el que ha hecho esta moción desconoce un poco la realidad de las circunstancias de estas personas que están pasando estos momentos, y es que en COIN, en el 99% de los casos, de las personas que le pagamos el recibo de la luz, estamos hablando de personas que son inquilinos, que tienen alquileres. Y este Real Decreto regula, y si viene en el primer punto del Real Decreto, es para consumidores que tengan la vivienda en propiedad y su primera vivienda. No estamos hablando de personas que tienen la vivienda en alquiler. Pero ya le digo que es que no viene a servicios sociales prácticamente ninguna persona que tiene una vivienda en propiedad a decir: oye, que no puedo pagar el recibo de la luz. El 99,9% de las personas que acuden a servicios sociales, por lo menos del Ayuntamiento de COIN, son personas que tienen un alquiler. Por lo tanto, tampoco cuadra con eso que plantea la moción. La verdad que en el momento que empezamos a leerla, dijimos, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo, a ver si qué es lo que se puede instalar al Gobierno, a ver cómo se puede mejorar, pero la verdad que es que hemos encontrado tantas cosas con las que no estamos de acuerdo en la parte dispositiva que no encontramos un punto en el que podamos dejarlo y que podamos estar todos de acuerdo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra de esta moción. Muchas gracias. Señora Masía, para cerrar el debate, nada. Vale, pues entonces pasamos directamente a la votación. ¿Voto a favor? ¿Voto a favor? ¿En contra? A favor todos los... bueno, abstenciones. Se me ha olvidado el señor Pir. Bien, pues a favor entonces el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Socialista y el Grupo Andalucista, en contra el Grupo Popular, y se abstiene el concejal del Grupo de UPyD.
La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Andalucista. Su título es Bonificación del impuesto de plusvalía municipal. Su portavoz tiene la palabra. Bueno, pues procedo a leer la moción. Hemos tenido conocimiento del acuerdo en un municipio de la Zarquía donde se ha procedido a bonificar el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como el impuesto de plusvalía, entre un 50% y un 65% en caso de herencia. Siguiendo la línea andalucista de dicho municipio, de lo que se están contagiando a otros, es lo que interesamos que sea tomado en cuenta por el Gobierno municipal. Nos hacemos eco de la noticia que expone que el impuesto de la plusvalía municipal es un impuesto relativamente desconocido entre los contribuyentes hasta el momento que toca de coger y pagarlo, como es lógico. Que eso ocurre cuando vendemos un inmueble o cuando también heredamos ese inmueble. Son momentos difíciles porque, aparte del dolor que se siente por el fallecimiento de un ser querido, tenemos que enfrentarnos a dos impuestos, que es el impuesto de sucesiones y el impuesto del incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. En este sentido, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en Málaga, ha venido a poner un poco de cordura, aprobando una rebaja mínima del 50% del impuesto de plusvalía municipales en el caso de mortis causa y sin condiciones. Es decir, no se exige ni que esté empadronado ni que se distinga entre primera y segunda o posterior vivienda. Otros consistorios, como el de Nerja o la propia Málaga, ya se aplican bonificaciones similares, siempre que sea que la transmisión se suscriba a la vivienda habitual. Por todo lo expuesto y dando satisfacción a las preocupaciones que nos han manifestado algunos vecinos y vecinas de este pueblo, pues proponemos a este Pleno aplicar bonificaciones al mencionado impuesto dentro de los límites de nuestro plan de estabilidad. Bueno, vamos a ver, nosotros ya hace varios plenos tratamos este tema, creo que fue en ruego y pregunta, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional donde se establece que cuando no exista ganancia patrimonial no se tiene por qué pagar el impuesto. Pues, debido a esa sentencia, muchos ayuntamientos suspendieron temporalmente lo que es el pago para ver qué ocurría. Yo recuerdo que eso lo tratamos aquí y hablamos, bueno, pues ya vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Entonces nosotros pues, lo que planteamos con la moción esta es únicamente bonificar el impuesto cuando sea por mortis causa, es decir, que sea únicamente por herencia. Y hombre, y si además es que si no tiene ganancia patrimonial, es que lo vemos lógico y razonable, es decir, el impuesto entendemos que lo que debe de gravar es el incremento, pero si no existe, entonces deseamos que sea aceptado por el equipo de gobierno y que podamos sacar para adelante. No hemos puesto, como se observa, ningún porcentaje, es decir, para ver dentro de las posibilidades que existe. Gracias. Señor Pir. Bueno, yo en este caso sí voy a apoyar esta moción presentada por el Partido Andalucista. Efectivamente es un puesto que poco desconocido hasta que pasa. Y pasa también, es como un impuesto de sucesiones local. El tema de impuesto de sucesiones local o, digamos, la plusvalía por herencia está... yo nunca la he entendido tampoco porque, en realidad, vale, heredas algo que si luego lo quieres vender, si luego ese bien lo quieres vender, pues sí tiene sentido, sobre todo si hay un incremento del valor patrimonial que se grave con una plusvalía. Pero en el caso de que tú heredes la casa de tus padres, pues entonces, en muchos casos, como ya han venido, aunque se ha cambiado por parte en la Junta de Andalucía, se ha suavizado bastante lo que es el impuesto de sucesiones hasta hace poco, pero vamos, que las cargas impositorias aquí en Andalucía, por el tema de que se te moría un familiar, eran draconianas, tanto municipales, tanto autonómicas, vamos, que lo suyo era irse a otra autonomía a Madrid para quedarte ya tranquilo que
que no arruines a tu familia el día que te mueras. Con lo cual, efectivamente, nosotros vamos a apoyarlo. Gracias. Señor Rojas. Desde nuestro grupo nos alegramos de que venga esta moción que trate la plusvalía. Pues en este pleno se ha tratado en diversas ocasiones, se ha hablado largo y tendido del impuesto de sucesiones, pero no del otro gran impuesto que tiene que afrontar los herederos de una persona fallecida, como es el impuesto de plusvalía. Y digo el otro gran impuesto porque nos quejábamos o se quejaban del impuesto de sucesiones, que es un impuesto progresivo y que además tenía y tiene mínimos exentos. Inicialmente eran 175.000 euros por heredero, posteriormente 250.000 euros por heredero y a partir del próximo año 1 millón de euros. Es decir, que para pagar el impuesto de sucesiones en línea directa deberé dar por hijo, por heredero, más de 1 millón de euros, lo que evidentemente hace que la gran mayoría de la población no tribute, puesto que cualquier hijo de vecino pues no hereda esa cantidad. También contempla el impuesto de sucesiones, reducciones si se trata de la vivienda habitual o si el contribuyente tiene discapacidad. En cambio, mientras que en el impuesto de sucesiones por cada heredero debía recibir un valor superior a 250.000 euros, como ya digo, a partir del próximo año 1 millón de euros, por plusvalía no se libra a nadie. Cuando alguien decía he tenido que pagar por la herencia de mi padre o de mi madre, lo mirabas en detalle y la mayoría por lo que había pagado era no por el impuesto de sucesiones, sino por plusvalía. No hace mucho, en La Opinión de Málaga, se publicaba un artículo que se llamaba Atrapados en la red de la plusvalía, y en relación a una plataforma ciudadana que se estaba creando en Málaga por afectados por el pago de la plusvalía, y venían varios casos de ciudadanos y ciudadanas que han tenido que pagar el impuesto de plusvalía. Por ejemplo, uno de los que viene es una señora que se llama María Rubio, una mujer cuya madre fallece en 2016, hereda la mitad de la vivienda, puesto que su padre vive, y dice expresamente la noticia que no tuvo que pagar nada a la Junta de Andalucía por el impuesto de sucesiones, pues como una gran mayoría estaba exento, pero el Ayuntamiento le liquidó 4.100 euros por ese 50% de la vivienda que había heredado. Esta mujer, sin trabajo, con la ayuda de 426 euros, tuvo que pedir un préstamo, y gracias a este préstamo y la ayuda personal de la pensión de su padre, pues han podido afrontarlo. Otro hombre, por ejemplo, también se queja de que a pesar de tener una minusvalía, cobra una invalidez no contributiva, igualmente no pagó nada por el impuesto de sucesiones, dado los mínimos exentos y la reducción por minusvalía, pero que en el caso de la plusvalía tuvo que afrontar, a pesar de esa minusvalía, 5.700 euros. Entendemos que esta es la realidad. Mucha gente que no paga por sucesiones sí tiene que enfrentarse a la plusvalía, al igual que ha ocurrido con la plusvalía en caso de compraventas. El Tribunal Constitucional, como ya se ha manifestado, lo ha declarado inconstitucional y lo ha anulado parcialmente en el caso de que el valor de venta sea menor al valor de adquisición y, por tanto, bueno, pues entendemos que en el caso de la plusvalía pues también es necesario afrontar modificaciones. Y sigo mi próxima intervención. Señora Macías. Bueno, volvemos al controvertido tema de los impuestos, que es un tema candente. Todos los impuestos son injustos, bajemos los impuestos a todos, demos ayuda y becas gratis a todos. El impuesto de sucesiones, IRPF, IVA, malo. ¿Con qué se piensa que se paga la educación y la sanidad andaluza? Y esas ayudas a los GDR que hace pocos minutos demandábamos. El impuesto de la plusvalía municipal, malo. ¿Con qué queremos arreglar las calles y los parques de Coín y fomentar el turismo y llenar las calles de actividades? Los impuestos son necesarios e imprescindibles. Ahora bien, podemos discutir cómo se deben cobrar esos impuestos. ¿Los mismos para todos y todas? ¿Bonificaciones indiscriminadas sin tener en cuenta la renta, el patrimonio? En nuestra opinión, ni de una forma ni de otra. En la moción se pide aplicar bonificaciones al impuesto dentro de los límites de nuestro plan de estabilidad. Vale. ¿Aplicamos como el Rincón de la Victoria una rebaja mínima del 50% en todos aquellos casos de herencia sin condiciones? ¿Y qué medidas compensatorias ofrecen como alternativa para que las corporaciones locales no vean alteradas su financiación ni sus políticas públicas? En la argumentación se dice que al impuesto de sucesiones se le une la plusvalía. En primer lugar, decir que el impuesto de sucesiones se ha quedado en nada, desde la reforma de la Junta, como bien ha dicho el portavoz del PSOE, ya que se aplica solo a las herencias de más de 1 millón de euros por heredero, por lo que es un impuesto que va a cobrar solo quien más tiene. Pero es que además no es lo mismo, ni siquiera en el caso de herencias. El de sucesiones se refiere a un aumento en el patrimonio
y el de plusvalía por el aumento en el valor catastral del inmueble. Uno lo recauda la Junta y otro el Ayuntamiento. Respecto a la plusvalía, que es lo que trata la moción, ya el pasado mes de mayo se anuló por sentencia del Tribunal Constitucional el cobro del tributo en los casos de pérdida de valor del inmueble, debiendo pagar solo cuando hay una revalorización del terreno. Eso es una medida justa. En nuestra opinión, en los casos de venta no debe haber nunca bonificación, pero es cierto que en el caso de herencia es distinto, porque nos podemos encontrar con casos en los que la persona que herede esté heredando la vivienda donde vive, viudas o viudos que tienen que pagar el 50% de la vivienda, hijos o hijas que, tal como está la situación laboral, aún vivan en la vivienda familiar. Por tanto, desde Izquierda Unida sí que defendemos que exista unas bonificaciones, pero cumpliendo unas condiciones. Que se bonifique solo en aquellos casos que se trate de una herencia. Para tener dicha bonificación debe tratarse de la primera vivienda de la persona que deja la herencia y que quien herede, ya sea hijo, hija, pareja, acredite que vive en dicho domicilio desde un tiempo mínimo, que podría ser 2 años, además de la obligatoriedad de mantenerla en su propiedad durante 2 años. Que haya tramos en la bonificación en función del valor catastral de la vivienda y que exista una serie de tramos en función de la renta de la persona que hereda. Por estos motivos no podemos votar a favor. Pero es que además esto no es un tema que se pueda modificar así tan fácilmente en el Pleno. Hay que hablar, ver los tramos, las condiciones. Pero para más INRI quizás no es el momento ahora que la Federación Española de Municipios y Provincias está debatiendo la financiación de los municipios y poniendo sobre la mesa una serie de propuestas sobre plusvalía, recaudación. Quizás se debería esperar a ver a dónde lleva todos esos debates actuales. ¿Que se siga adelante con la moción? Nosotras, en todo caso, pediríamos que en la moción se pida que se estudie la forma en la que este impuesto pueda tener bonificaciones o progresividad y que posteriormente se traiga a pleno la propuesta y se debata. Solo siendo así, votaríamos a favor. Señor Santos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, el debate sobre el impuesto de plusvalía, lo que todos conocemos como plusvalía, se inicia principalmente a raíz de la sentencia del Constitucional, pero efectivamente al que le tocaba pagar, pues efectivamente sabía lo que era y sabía lo que y le tocaba sufrir, ¿no? Hay 2 conceptos por el que se paga la plusvalía. Estamos hablando del de compraventa, el que se llama como intervivos, o se realiza una compraventa entre 2 personas, 2 propiedades, o sea, 2 empresas o una empresa en particular, pues se tiene que pagar un porcentaje de ese valor y bueno, eso se calcula y se paga y demás. Pero después hay otro concepto con el que realmente nosotros pues no estamos de acuerdo, al igual que no estábamos de acuerdo con el impuesto de sucesiones, que es cuando esta plusvalía se paga por mortis causa, que en definitiva es por herencia. Es un impuesto que consideramos injusto a todos los niveles, independientemente del nivel de renta, porque entendemos que esos impuestos ya se han pagado por esa persona que fallece y, por lo tanto, la persona que hereda no tiene por qué volver a pagar impuestos porque sería pagar doblemente por lo mismo. Es el mismo argumento que utilizamos para el impuesto de sucesiones y donaciones y, de hecho, hemos reclamado a la Junta insistentemente del Partido Popular a que quite o que rebajara al máximo, bonificara al máximo este impuesto de sucesiones y donaciones. Lo que pasa es que aquí tenemos otro problema, que de hecho hace referencia en la propuesta de esta moción, que es la parte económica. Desgraciadamente, bueno, este debate de la plusvalía nosotros ya lo iniciamos, el equipo de gobierno, cuando estábamos desarrollando los presupuestos para el próximo año 2018, allá por el mes de septiembre de este año. Y, bueno, como ya se estaba hablando, que si la sentencia del Tribunal Constitucional, cómo nos podía afectar, cómo no nos podía afectar. De hecho, todavía no se sabe. Ahora mismo la verdad que hay una inseguridad jurídica. Está la FEM por un lado, está el Gobierno por otro, están todas las partes intervinientes en el tema, a ver a qué solución se le puede dar y qué solución se le va a terminar dando a estos ingresos que van a dejar de percibir los ayuntamientos. Pero, como digo, nosotros en el año 2016 liquidamos en conceptos de intervivos, por plusvalía, recaudamos aproximadamente 470.000 euros, que, como he dicho anteriormente, entendemos que este impuesto no lo tenemos que bonificar, entendemos que es justo, pero en el caso de mortis causa, que era el que pretendíamos bonificar al 100%, nosotros recaudamos cada año 222.000, bueno, en el caso del 2016 en concreto, 222.480 euros. Cuando se lo planteamos al señor interventor, que, bueno, desgraciadamente ahora mismo no está porque se ha ido a otro ayuntamiento, pues nos dijo que desgraciadamente con los niveles, con el plan de ajuste, con el remanente de tesorería negativo que tenemos y demás,
pues no cabe una reducción de impuestos ni de este ni de ningún otro. Cuando vayamos mejorando los datos económicos, tengamos remanentes de tesorería positivos y, sobre todo, podamos cumplir a nivel de ingresos en el plan de ajuste, porque recuerdo, lo he hecho en varias ocasiones, que a nivel de gastos cumplimos con el plan de ajuste, pero a nivel de ingresos estamos por debajo, porque la tasa de crecimiento que se puso en su momento pues era demasiado elevada y no se está llevando a cabo, pues esto no nos permite poder rebajar ninguno de los impuestos. Sí nos permite congelarlos, de hecho llevamos 4 años con todos los impuestos congelados, pero no nos permite rebajar ningún tipo de impuestos. Por lo tanto, estamos de acuerdo, o sea, nuestra intención por parte de este gobierno era rebajarlo y haberlo incluso incorporado a estos presupuestos del año 2018 en la reducción de lo que es los ingresos por este concepto, pero evidentemente si lo visteis cuando debatimos el pleno para el próximo año, o sea, el presupuesto para el próximo año, pues la cantidad era similar a la del año anterior, puesto que el interventor nos dijo que esto no se podía hacer. Y bueno, sigo mi siguiente intervención. Muchas gracias. Sí, señor Arjona. Bueno, pues en primer lugar, simplemente aclarar a la portavoz de Izquierda Unida que la moción está centrada en el caso de mortis causa, es decir, la bonificación en el caso que se reciba de herencia. Es decir, en ningún momento nosotros hemos planteado ni pensamos que hay que bonificar cuando es intervivos, ¿no? Después también que injusto, hombre, yo no considero injusto el IVA ni el IRPF porque es que como se establece, sino cómo pagamos los impuestos. Pero que yo reciba una propiedad de mi padre y que yo tenga que pagar un impuesto por eso, eso sí lo veo injusto, sinceramente. Ahora, el IRPF, el IVA, por supuesto que, hombre, que los colegios, la sanidad, de todo hay que pagarlo, está claro. Y después, en relación justamente a la parte expositiva, pusimos el párrafo dentro de los límites de nuestro plan de estabilidad, porque la respuesta que ha dado el portavoz del Partido Popular era la que no esperábamos. Es decir, que como estamos acogidos al plan de ajuste, pues no podemos tocar los impuestos. Pues nosotros esperemos que este año que viene la cuenta vaya mejor, la tesorería sea positiva y volveremos a presentar la moción el año que viene, cuando el Ayuntamiento ya tenga una cuenta saneada y que se pueda coger y ajustar y bonificar el impuesto de plusvalía en caso de herencia. Señor Rojas. Bueno, pues como tal, concluye la otra intervención. Entendemos que el impuesto debe ser modificado y, de hecho, tal y como ha manifestado también el portavoz del Partido Popular en relación al impuesto por compraventa, ya ha salido incluso en los medios que el propio Gobierno pues plantea quitar el impuesto de plusvalía si se pierde valor con la venta. Y en el caso de las plusvalías mortis causa, que es lo que nos ocupa, estamos de acuerdo con que se planteen bonificaciones. Evidentemente, por suerte o por desgracia, como ya también se han manifestado, la mayor parte de los ingresos de las administraciones viene vía tributo, por lo que, al igual que en el impuesto de sucesiones, bueno, no estamos de acuerdo con que se hable prácticamente de una supresión, pero sí de bonificaciones, que es lo que se plantea. Al igual que el impuesto de sucesiones tiene sus mínimos exentos, tiene sus reducciones, por ejemplo, por minusvalía o por vivienda habitual. Entendemos que se deben aplicar bonificaciones que hagan más progresivo el impuesto, por ejemplo, bueno, pues teniendo en cuenta el carácter de vivienda habitual o el valor catastral de la vivienda, que sea progresivo conformemente dicho valor catastral. Por tanto, nosotros, como lo que se pedía eran bonificaciones, íbamos a votar a favor, ya que no se cerraba parámetros de bonificación concreta, y también entendemos, y así también lo preveíamos, que evidentemente hay que cumplir con el plan de ajuste, pero bueno, entendemos que no está de más un acuerdo de los distintos grupos políticos para hacer realidad, bueno, pues la implantación de estas bonificaciones a este impuesto en la medida en que vaya siendo posible. Señor Pir, segunda intervención, ¿no? ¿Sí? Vale. Muy bien. Aquí quisiera decir una cosa a la portavoz de Izquierda Unida. Los impuestos, claro que son necesarios. Lo que pasa es que los impuestos cargados a la ciudadanía para pagar la incompetencia y la mala gestión de los gestores en los diferentes ámbitos no tiene sentido. Es decir, aquí el Partido Popular tiene un problema en el Grupo Municipal porque ellos mismos han presentado la moción aquí en este Pleno para instarle a la Junta de Andalucía el bonificar, creo que al 99%, el impuesto de sucesiones.
Es decir, la misma respuesta que usted ha dado en este pleno la puede dar también la Junta de Andalucía, o la podría haber dado. Es decir, es muy fácil pedirle a los demás que bonifiquen y luego nosotros no podemos hacerlo porque aquí, no digo ustedes, pero aquí también se gestiona muy mal y por eso ahora mismo no podemos bonificarlo. Lo mismo podría decir porque, obviamente, la Junta de Andalucía tampoco lo está haciendo muy bien, ¿eh? Digamos, aquí los impuestos, al final, la mala gestión de los políticos o de los gestores, luego, al final, siempre la pagan las personas, el ciudadano. Y este es un caso que, como siempre, es un impuesto injusto, igual que no podemos argumentar que el impuesto, si argumentamos que el impuesto de sucesiones es injusto, eso es injusto también. Es decir, lo uno va ligado a lo otro. Entonces, sí, pagar impuestos, pero impuestos justos a los ciudadanos y no solamente para hacer dinero y luego derrocharlo, como se ha hecho aquí en Coín y en la Junta de Andalucía. Gracias. Nosotros votaremos a favor, obviamente. Señora Macías. Sí, simplemente decir que, en nuestra opinión, y así siempre lo hemos defendido, para nosotros sí es justo que aquellas personas que tengan rentas altas y que heredan e incrementan su patrimonio paguen por ello. Y como también tiene que ser justo, entendemos que debe haber una bonificación para aquellas personas con rentas bajas o bajos niveles económicos, sobre todo en la bonificación mortis causa, pero con unas condiciones. Señor Santos. Muchas gracias. Bueno, aquí se podrían meter en el debate muchas más cosas. Evidentemente, hay otro tema en el que se está debatiendo ahora mismo en Madrid, que es la reforma de la financiación autonómica, y un poco menos se está debatiendo la local, que entendemos que incluso es mucho más importante que la autonómica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final, si los ayuntamientos realmente obtuviéramos los ingresos que nos corresponden según las competencias que llevamos a cabo, seguramente tendríamos un mucho mejor nivel económico y, por lo tanto, podríamos llevar a cabo bonificaciones en todos estos impuestos. O si, por ejemplo, la Junta de Andalucía nos pagara lo que nos debe por la patrica, que ya supera los 2 millones de euros, pues seguramente estamos hablando que por mortis causa en un año son 222.000 euros. Si nos pagara esos 2 millones de euros, seguramente podríamos bonificar estas plusvalías durante muchísimos años, ¿no? Bueno, en definitiva, son los datos económicos que tenemos. Queremos votar a favor de esta moción, puesto que, como ya he comentado anteriormente, estamos totalmente de acuerdo en eliminar esta plusvalía en el concepto de mortis causa. Y yo lo que propongo como Partido Popular es dejar la parte dispositiva, aplicar la bonificación, mencionar impuestos en el momento que se pueda, según las circunstancias económicas de este ayuntamiento. Es decir, porque ya lo he comentado anteriormente, nosotros ya en septiembre le estuvimos dando vuelta a ver cómo lo podíamos hacer para poder ya bonificarla al 100% en el año 2018, pero desgraciadamente no pudimos. En el momento que nosotros podamos, porque el nivel económico de este ayuntamiento lo puede llevar a cabo, pues evidentemente, independientemente de que nos lo recuerde, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bien, señor Arjona, entonces tiene usted que posicionarse sobre la admisión del cambio de la parte dispositiva, ¿eh? Sí, estamos dispuestos. ¿Está usted de acuerdo en cambiar la parte dispositiva? Porque el objetivo nuestro es que salga hacia adelante la moción, hombre, en beneficio de los ciudadanos de Cuenco. Sería entonces aplicar bonificación al mencionado impuesto cuando la situación económica del ayuntamiento y su plan de ajuste lo permita. Perfecto, sí. ¿Vale? Ya, y para cerrar, aunque simplemente, hombre, que también que cuando se dé la situación, hombre, que si es posible que se cuente con nosotros, con la oposición para determinar los porcentajes de bonificación, aunque posiblemente eso casi lo marque el interventor, ¿no? Pero por lo menos para estar informado y ver las posibilidades que existe de bonificación. Sí, en cualquier caso, naturalmente, habría que hacer el estudio económico y todas esas cuestiones que supondrían una reforma de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de plusvalía y tendrá que ser aprobado en pleno. Naturalmente, llegado ese momento, le daremos traslado para que ustedes participen, naturalmente, también en la discusión y elaboración de esa modificación. ¿Vale? Pues entonces, con la modificación introducida, pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Perdón. Repetimos la votación. Perdón. ¿Voto a favor? ¿En contra? No hay abstenciones, por tanto. Es que he visto el brazo de su compañera y creía que era el suyo. Bien, pues todos los grupos a favor, salvo Izquierda Unida, que votan contra. Gracias.
Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Socialista. Su título es Adaptación de contenedores a personas con movilidad reducida. Su portavoz tiene la palabra. Paso a la lectura de la moción. Actualmente, los contenedores existentes en el municipio de Coín no se encuentran adaptados y suponen a menudo dificultades para las personas con movilidad reducida a la hora de depositar los residuos. Las tapaderas de los contenedores de residuos sólidos urbanos y las aberturas de los contenedores de vidrio, papel y envases son inalcanzables para las personas en sillas de ruedas y conlleva dificultades para el colectivo de personas mayores. La Administración tiene obligación de garantizar la accesibilidad en instalaciones, servicios y espacios públicos, debiendo velar dentro de la progresiva reducción de barreras para que el depósito de residuos y reciclaje sean accesibles tanto a las personas con discapacidad como al resto de la sociedad. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone la implantación inicial de isletas, punto de recogida selectiva de residuos accesibles y la progresiva y paulatina adquisición de contenedores accesibles, aprovechando la sustitución de los contenedores que se vayan deteriorando. Bueno, pues esta moción lo que viene es a plantear una dificultad en la que se encuentran las personas mayores y las personas que tienen una movilidad reducida. Evidentemente, los contenedores de residuos sólidos urbanos tienen, la mayoría de los que existen en Coín tienen unas tapaderas que a las personas mayores les cuesta levantarlas y a las personas que están en una silla de ruedas les es imposible. Igualmente, los contenedores de vidrio o papel tienen la apertura bastante alta para que estas personas puedan alcanzarla. Por ello, entendemos pues que dentro de la progresiva reducción de barreras arquitectónicas se debe de ir también adaptando los contenedores para hacerlos accesibles a toda la población. Evidentemente, por situación económica, no es de recibo pedir pues, que de golpe se renueven o se sustituyan todos los contenedores, pero sí que entendemos que se podría empezar con plantear algunas isletas, algún punto de recogida accesible, fundamentalmente en el casco urbano, que es donde vive mayor población de edad avanzada, y paulatinamente, conforme se vayan sustituyendo los contenedores, pues que se tengan en cuenta estas premisas y se vayan adaptando a la accesibilidad de toda la población. Nada más. Señora Macías. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque apoyamos cualquier medida que se realice en pos de la inclusión, en este caso de las personas con movilidad reducida, que incluye un amplio grupo, no solo a las personas con discapacidades físicas, sino a personas mayores que precisan a una ayuda externa, como sillas de ruedas, andadores para su movilidad. Así, medidas como estas, los parques infantiles adaptados o la eliminación de las barreras arquitectónicas con creación de aceras anchas y transitables en las principales calles de Coín, son todas medidas para crear un pueblo más integrador. Así que apoyamos la moción. Muy bien, gracias, señora Arjona. Nosotros también vamos a votar a favor de la moción. Consideramos que esas personas que tienen movilidad reducida pues tienen que acceder, igual que cualquier persona, no solamente, como ha comentado la portavoz de Izquierda Unida, a la zona al punto de recogida de los residuos, sino en general. También entendemos que esto no es algo para que se pueda cambiar de mañana, es decir, que será un proceso largo, pero claro, el camino, si no se comienza, nunca se consigue. Entonces, pienso que pensamos que ya si aquellos contenedores que se vayan sustituyendo, porque por el deterioro, que se vayan ya adaptando para que las personas con movilidad reducida pueda coger y acceder a ellos. Sí, señor Pir. Obviamente nosotros vamos a votar a favor también en este caso. Lo que pasa es que me queda una pequeña duda, a lo mejor y por desconocimiento de causa. ¿Qué es un contenedor de movilidad reducida? Es decir, no es la duda que tengo, porque dicen que o piden que se implante una isleta. Pues no me ha quedado claro, pero obviamente vamos a votarla a favor, porque supongo que será un contenedor especial para este caso. No obstante, el tema también de la implantación inicial de la isleta que piden ustedes, sí también, pero también habría que definir a qué es dónde y cómo, y se refiere a lo de la isleta, es decir, dónde pretenden ustedes colocarla, o digo, eso requiere también un estudio y un debate, pero obviamente la votamos a favor. Gracias. Señor Lucena. Buenos días y muchas gracias, señor alcalde. Viendo la moción, estamos totalmente a favor porque ya se está realizando muchas labores en el municipio en la eliminación de barreras arquitectónicas.
En cuanto a la implantación de isletas iniciales, comentarle que los contenedores soterrados son accesibles para todo el mundo. Es cierto que debido muchas veces para a lo mejor una persona de silla de ruedas es muy complicado, porque debido a la infraestructura que tiene, tiene que tener ciertos, digamos, huecos para que las bisagras puedan levantarse, etcétera, que se puede buscar una solución a ver cómo se puede arreglar ese problema. Después, en cuanto a los contenedores que sean accesibles, los contenedores de reciclaje, por ejemplo, los de iglú de cristal, esos son modelos, digamos, a nivel internacional que son únicos. Yo estaba investigando junto con el técnico de medio ambiente y le hemos hecho esta pregunta al consorcio y dice que en algunos otros municipios lo que están haciendo es crear ciertas rampas, como poner una rampa de acceso para que el contenedor se quede, digamos, a media altura referente al acerado, por ejemplo. Si lo ponemos al lado de una acera, es recrecer la acera, pero eso tampoco es viable en todas las calles, porque eso supone una rampa de un 2% para que las personas no crean, digamos, otra barrera arquitectónica, que es un tema complicado, pero que se la vamos a votar a favor siempre y cuando se pueda realizar, digamos, esa infraestructura para condicionar para que sea accesible. También lo que le propondría es que incluir otro punto, que es dar traslado de esta moción al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, ya que la fracción reciclable, es decir, papel, vidrio y envase, no la recogemos y la transportamos nosotros como ayuntamiento, es el consorcio provincial. Por tanto, nosotros sí, te decimos que sí, pero ahora nos dice el consorcio, mira, los contenedores de papel, de reciclaje de papel, son estos, son estándares y ahí no hay nada que ver ni nada que hacer. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor, incluyendo eso, y también eso teniendo en cuenta a ver qué forma se le puede dar, porque cuando tienes, digamos, contenedores estándar a nivel mundial es muy complicado hacerlo. Yo he visto en varios municipios donde lo que han hecho es una rampa para disminuir la altura de donde se vierte el contenido a los contenedores. Muchas gracias. Señor Rojas. Primero, en cuanto a la duda de lo que se refiere a los contenedores accesibles, yo sí que he visto, sí que ya también le daré traslado para que lo pueda ver, en el mercado hay algunos tipos de contenedores que tienen unas aperturas más bajas para poder depositar los residuos. Tiene también una especie de, para que la basura no vuelva a salir, tiene también una especie de contenedor, digamos, para que esta basura no revierta. Entendemos que, bueno, que las plataformas de los contenedores soterrados para las personas mayores, pues sí, son accesibles. El problema está en las sillitas de ruedas por las plataformas que tiene, pero es verdad que los contenedores soterrados, que además en la anterior legislatura, cuando gobernaba el Partido Socialista, pues se impulsaron contenedores soterrados, son más accesibles que los contenedores habituales. Sí que, ya le digo, sí que he visto eso, contenedores que son accesibles, que les daré traslado, y evidentemente dar traslado también al consorcio, porque es una materia que no incumbe solo a la administración, a nuestra administración local, y por tanto, pues agradecer el voto favorable, y evidentemente sabemos que es un recorrido largo, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero progresivamente, igual que en otras materias, entendemos que más pronto que tarde hay que iniciar esta labor. Gracias. Bien, entiendo que no hay más intervenciones, ¿no? Bien, entonces, señor Rojas, sería añadir un punto segundo donde se diga dar traslado esa moción al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, porque en el ámbito de sus competencias tiene la gestión de los contenedores de vidrio, papel y envase. ¿Vale? Bien, pues con esa adición pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto del día. Asunto de urgencia no hay. Por tanto, pasamos a ruegos y preguntas. Quedaron pendientes del pleno anterior dos preguntas. Una la formulaba el señor Rojas en relación
en un pleno anterior hice un ruego en relación al desnivel existente en calle Antequera para que se estudiara la implantación de una rampa o medida para evitar la barrera arquitectónica. ¿Se ha podido estudiar esa posibilidad, señor Santos? Señor alcalde, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, se ha estudiado y la conocíamos. Lo único que no ha dado tiempo es a realizarla. Ya le informamos también que la calle Antequera, al igual que el entorno, a lo largo del año que viene pues se someterá a una serie de actuaciones, ya que hay varias personas que tienen problemas de movilidad en la zona, se han acercado a nosotros y los técnicos municipales están pues realizando esa concreción, digamos, todas esas actuaciones. Al mismo tiempo le informo que en el lateral de calle Azarquía sí existe una salida, aunque sea pequeña, porque la verdad es que no es muy grande, pero bueno, a toda aquella persona que quiera acceder, pues informarle que desde calle Azarquía puede acceder a esa barrera que hay allí. Gracias. Y la otra pregunta que quedó sin contestar la formulaba la señora Guzmán Bernal y era en relación a, tenemos constancia que la empresa que está haciendo la obra de la calle La Feria se quedaron tubos al descubierto ante la última lluvia, se ha colado arena y grava que ha llevado hasta las tuberías al final de calle Vicario. Pregunta, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Con qué maquinaria? ¿Con maquinaria del ayuntamiento? ¿Quién corre a cargo de la subsanación? Y si se le va a pedir alguna responsabilidad a la empresa. Señor Santos. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues con la maquinaria que exista en el mercado. ¿Con qué maquinaria? ¿Del ayuntamiento? Por supuesto que no. Y si fuese del ayuntamiento, pues lo tendría que sufragar la empresa que se le ha adjudicado las obras, ya que ellos son los que, dadas las circunstancias de la lluvia, pues la han provocado. ¿Quién corre a cargo de esta subsanación? La empresa. ¿Se le va a pedir alguna responsabilidad a la empresa? Por supuesto, ya se le ha hecho de forma verbal y se le está preparando sendos escritos, tanto de esas actuaciones como de otras similares. Continuamos entonces el turno de pregunta de este pleno, comenzando por el señor Pif. Señor González. Sí, solo un ruego que nos ha requerido una familia. Hay una familia en la urbanización Miravalle que tiene una parcela con un problema de transcripción de un plan parcial al Plan General de Ordenación Urbana y quiere saber cómo están las actuaciones, cómo está la incidencia esa. Si me puede contestar el concejal. ¿A cuál se refiere, señor Santos? Perfectamente. Bien, pues entonces procedemos a contestar. Sí. Claro, es que los datos que usted ha dado no han sido muy específicos. No quería dar nombre por tema de protección de datos y porque... Ya, bueno, pues si el concejal sabe a qué se refiere, le puede contestar. Para que vea que tengo controlado la concejalía. Sí, se habló con ellos justo antes del verano. Efectivamente, aparece en el plan general, es una zona que entendemos que es urbana, que es una parcela residencial para poder construir una vivienda. Pero en el plan general aparece en blanco y en blanco están las calles. Lo estuvimos consultando con la Junta de Andalucía y nos dijeron que ante esta duda que había, que aunque parecía efectivamente que era un suelo residencial, pero que aparece el mismo color que las calles, pues que había que realizar una modificación del plan general, puntual, de ese caso en concreto, y bueno, en eso estamos. Le dimos la oportunidad de que lo hiciera o a través de un técnico externo, o que, bueno, como entendíamos que podía haber sido un error del plan general, del ayuntamiento, digámoslo así, pues que si no lo quería hacer un técnico externo, lo podía hacer el ayuntamiento. Pero sí se le avisó que si lo hacía el ayuntamiento íbamos a tardar bastante más. Y en eso estamos. Tiene el encargo desde septiembre aproximadamente el arquitecto municipal, pero no lo tiene terminado. En el momento que esté terminado, de hecho, tendrá que venir a pleno porque lleva las mismas tramitaciones que tiene cualquier modificación puntual del plan general. Gracias. Nada más. Señor Arjona, perdón, señor Arjona. Sí, gracias. He utilizado en varias ocasiones la zona de aparcamiento que se habilitó ahí en el Colegio de Carazones, en el antiguo Colegio de Carazones al lado. Claro, yo soy de Coín y yo sé que eso existe ahí, pero si viene alguien de Coín no hay ninguna indicación que ponga una zona de aparcamiento. Entonces yo creo que es conveniente y además en el muro se puede poner ahí el cartel que es una zona de aparcamiento. Lo digo porque es que si yo me imagino, yo si fuera de Coín, yo paso por ahí y yo no sé eso es lo que es. Simplemente para que se ponga... Lleve usted toda la razón del mundo. Además, vamos a aprovechar este pleno para tirarle de la oreja al concejal de Movilidad y Tráfico, puesto que tiene el encargo de hacer... ¿Qué ha pasado, señor González? A ver, cuéntenos. Le voy a contestar. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que no se ha puesto esta señal. Está pedida, está dentro del presupuesto de toda la señalización que habíamos pedido para la ubicación del aparcamiento,
pero hasta principio de año no nos va a llegar lo que son las señales. Están pedidas. Está pedida esas, las que van abajo en calle San Miguel, las que hay que colocar también justo para el paso peatonal. Están todas pedidas, pero de momento la empresa no nos las ha mandado. Espero y deseo que a 1 de enero estén aquí esas señales. Esperemos que para los Reyes pues llegue la señal, ¿no? Sobre todo porque, sinceramente, los que vengan fuera de Coín no ven eso ahí, pero siguen y continúan. Gracias. Lleva usted toda la razón. Señora Macías, señora Puerta, señora Vargas, señora López. Uy, pues entonces señor Rojas. Nosotros, en primer lugar, vamos a trasladar una serie de preguntas que nos han hecho llegar, que haya hecho llegar a este grupo municipal la plataforma del Centro de No al Sentido Único. En primer lugar, preguntan que por qué motivo hay personal de los servicios operativos trabajando actualmente en la remodelación de la calle, si ha sido adjudicada a una empresa. Después también preguntan qué actuaciones se están llevando actualmente de cara a acondicionar la calle para las fiestas navideñas o qué actuaciones se van a desarrollar. Después, si se podría confirmar si finalmente se mantendrá el giro entre la calle Vicario y Manuel García para acceder a Plaza de la Villa. Y la última que manifiesta, en Canal Coín aparece una imagen desde donde está el supermercado Día, donde aparecen 2 coches y no queda espacio entre los coches y la acera. Y sin embargo, la plataforma ha subido a Facebook una foto del mismo día con los mismos coches y observa cómo hay espacio suficiente entre los mismos. Se preguntan cómo es posible si las dimensiones son las que son. Estas son las preguntas que nos traslada. Aparte, nosotros quisiéramos también hacer un ruego en relación a las obras de la calle de la Feria, en cuanto que una calle en obra, evidentemente, no puede estar todo el perímetro completamente vallado, pero entendemos que al menos donde exista maquinaria se puede ver que hay radial, hay máquinas de corte de material y no tiene ningún vallado ni ninguna medida protectora por delante. Por tanto, rogamos que desde el Ayuntamiento se traslade a la empresa que mantenga cuidado, especialmente cuando, ya decimos, hay maquinaria y hay elementos que pueden suponer un peligro para los viandantes. Y, por último, una pregunta. Si puede. le parece bien, procedemos a la contestación de las que ha formulado en relación a la obra de la calle de la Feria. Señor Santos. Muchas gracias, señor alcalde. En cuanto a personal, le informo. Hay actuaciones que están llevando a cabo el personal propio de los servicios operativos de las distintas áreas que no estaban incluidos en el proyecto, como puede ser la recuperación de parte de aguas de propiedad, en las cuales, por ejemplo, en la calle Manuel García hay una hornacina donde el ayuntamiento tiene el 50% y el otro 50% lo tienen repartido una serie de vecinos. Bueno, pues esa parte en particular no estaba previsto y el personal nuestro está colaborando, al igual que en otras rejillas de absorbedores. Todo ello, como habéis pedido información también por escrito los diferentes grupos, pues os dará traslado en un informe concreto y además del coste que nos está suponiendo tanto de personal como de material. Sobre lo que es las actuaciones, por supuesto, la principal actuación, terminar de ejecutar las obras según lo previsto. Hasta ahora, desde nuestro punto de vista, por parte del equipo de gobierno y los técnicos municipales, no van como deberían de ir. Todo ello se le está dando traslado a las empresas y por ello, anteriormente, como he dicho, se le ha dado traslado también por escrito. Al igual de esa descripción que usted hace mediante una foto de esa falta de señalización o de acotado en distintos lugares de trabajo donde la empresa tiene pues una herramienta, entiéndase, como peligrosa, ¿no? Pues nosotros ya lo hemos detectado, a nivel técnico se le ha dado traslado y a nivel político pues igual, se insiste. ¿Confirmar Manuel García? Bueno, como usted sabe y ya lo hemos debatido a lo largo de todos estos días anteriores y plenos, la calle Manuel García a día de hoy, la definición que tiene, la pavimentación que tiene, la señalización que tiene y el uso que se le ha dado anteriormente es todo lo que da a pie, con la ley en la mano, de que fuese una plataforma peatonal con tráfico restringido. Lo que se nos pide por una parte de la sociedad es que siga como estaba anteriormente y anteriormente nunca jamás, al menos que nosotros sepamos, tuvo tráfico restringido porque sería solo para residentes, para cualquier servicio de emergencia o para las propias labores de mantenimiento. Por lo tanto, entendemos que no tendrá que soportar ese tráfico. Gracias. Por tanto, por aclarar, entiendo que entonces los servicios operativos están trabajando en trabajos que no están incluidos, digamos, dentro del proyecto de la empresa. Efectivamente, al igual que ya hemos informado en actuaciones anteriores, como puede ser en calle Málaga, igualmente, y puedo citar una que no he citado antes, ha sido dotar una red de transporte
desde la entrada del Cañuelo hasta la propia entrada de calle Vicario, que habréis podido ver, por citar los datos, es una red de polietileno para agua potable de diámetro de 250, que se ha hecho un aporte desde el plan de inversiones de infraestructuras hídricas municipal que estaba previsto y que no se dotó en ese proyecto porque no había partida suficiente. Entonces se contó que desde el plan de inversiones, desde la Concejalía de Agua, pues se iba a poner esa tubería. No íbamos a levantar la calle y no íbamos a colocar esa tubería. En cuanto a la pavimentación, evidentemente ya los días de fiestas los tenemos encima. ¿Ya será posterior a las Navidades, durante las fiestas o cómo se piensa que se va a desarrollar? Se pretende por parte del equipo de gobierno, los técnicos municipales y la empresa es que al menos el acerado se quede terminado. Si les da tiempo, como ya he dicho antes, según cómo vayan las obras y la meteorología, a hormigonar lo que es el vial central, pues fantástico, tendrá un piso bien con el hormigón y después posteriormente con los adoquines. Si ello no se produce por las diferentes circunstancias que se puedan ocurrir, lo que sí se tendrá que darle accesibilidad. ¿Cómo se le va a dar accesibilidad? Bueno, pues tendrán que transformar todos los pozos existentes, arquetes y demás, de una forma segura, y todas aquellas partes que no sean accesibles pues tendrán que quedar totalmente valladas y seguras, para que digamos, la fiesta de Navidad y sobre todo lo que es el día de Nochevieja y posteriormente el día de Año Nuevo, pues todo discurra con la máxima seguridad posible y la normalidad en la medida de lo que se pueda. Y por último, una pregunta. Hemos visto que se nos ha trasladado también en la invitación al pleno de la rosquilla, como hace ya algunos plenos, cuando se trajo una moción relativa también a este tema, el técnico de prevención y seguridad dijo que no podía asegurar que más de 15 personas entraran como público en las instalaciones. Hemos visto que efectivamente se va a hacer aquí el pleno de la rosquilla, si esto cuenta con el visto bueno del técnico. Sí, porque si no recuerdo mal, el técnico aludía a puertas cerradas y personal sentado, donde no se podía garantizar la evacuación de la sala. Pero el pleno de la rosquilla, al cual usted ha asistido en muchas ocasiones, se celebra en pie y con las puertas abiertas, por lo cual el sistema de evacuación, en el caso que fuera necesario, está garantizado. ¿Vale? Bien, no hay más ruegos ni más preguntas, por lo tanto, damos por finalizado este pleno, no sin antes desearle naturalmente a todos y a todas que pasen una feliz Navidad y que el año 2018 venga cargado de paz, prosperidad, amor y felicidad. Gracias a todos.